Muy bien, y tras esta introducción, pues estamos en condiciones de empezar. ¿Algún voluntario o voluntaria que haga la lectura? Venga. El cuerpo causal. Funciones y características. El cuerpo causal, siendo uno... Me cedes porque no te pones aquí. Vale, no creo que más de la para los que no pueden venir. Uy, Simón, que estaba ahí. El cuerpo causal, siendo uno, tiene varias funciones. Es el componente de la triada o yo superior en el que está anclada la mente abstracta. De hecho, la mente abstracta es indiscernible del cuerpo causal, ya que éste se compone de manera tenue o energías de alta frecuencia, pertenecientes al plano mental superior. Esto es lo que he compartido de esta forma tan macarrónica de que la azotea es el espacio donde aterriza el hombre, ¿no? Aloja el alma humana, proyección del alma universal, y una en ese espacio superior del plano mental, que está llamada a crecer en autoconciencia a lo largo de sucesivas encarnaciones. Y en él se preservan las tendencias y las causas que acompañan al alma individual de una reencarnación a otra, y que tarde o temprano se convierten en efectos en el mundo externo y visible. De ahí precisamente el nombre que se suele dar a este cuerpo. Solamente una observación. Fijaros que dice, y en él se preservan las tendencias y las causas que acompañan. Lo de las causas lo acabamos de ver. ¿Las tendencias qué son? Pues que cuando alguien cultiva en una vida un carácter muy fuerte o una dedicación muy intensa a algo, eso suele continuar en la siguiente. No significa que vuelva a ser exactamente igual, pero esa tendencia estará presente en la vida siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que uno de vosotros o de vosotras sois un monje o una monja de estos conventos retirados, o una monja de clausura, y desarrolláis vuestra vida así. En la siguiente vida no tenéis por qué ser monje o monja, podéis ser padre o madre de familia, no tiene. Pero tendréis una tendencia más marcada a la introversión. No, difícilmente seréis personas muy dadas a relacionaros con mucha gente. No es que seáis raros, pero simplemente pues seréis más introvertidos y con una vida interior más rica como consecuencia de lo que te ha marcado esa vida anterior. Si todo lo contrario, si tú eres una persona que por lo que sea en esta vida pues está teniendo una actividad muy extrovertida, no sé, pues imaginaros una persona que adquiere mucha fama en el mundo del deporte o en el mundo de las artes, ¿no? De la música, ¿no? Bueno, pues esa persona a lo mejor se pasa toda la vida siempre relacionándose con gente, siempre de un lado para otro, siempre... Bueno, pues eso en la siguiente vida te va a hacer que tu tendencia, tu carácter, tenga una especial propensión a la extroversión, al encuentro. Uno será más recogido, otro será más extrovertido, no, ni bueno ni malo, ¿no? Pero eso se mantiene, ese tipo de tendencias se suelen mantener. O, por ejemplo, lo que nosotros hacemos aquí, que tenemos tendencia a venir a saber de estos temas, entonces traeremos... Sí, traemos algo, claro. Efectivamente. Y no primaría más lo que tú necesites venir a trabajar, tu calma, claro. en un momento dado, porque a lo mejor tú has tenido esa tendencia y justamente, como tú, creo yo, programas tu siguiente encarnación que necesita tu alma y que pues, igual necesitas lo opuesto, no sé, y eliges una familia totalmente diferente y un trabajo totalmente diferente. Sí. Claro, las experiencias que tú quieras desarrollar para tu proceso de crecimiento pueden ser radicalmente distintas. Pero las relaciones de causa y efecto, el llamado karma, y esas tendencias muy marcadas de carácter te acompañarán. No sé, por ejemplo, en el libro de la República de Platón, que es un tocho muy gordote, donde hay un diálogo de Platón con Sócrates. Pues bien, al final del libro, las últimas paginitas, hay un diálogo muy curioso donde se narra la experiencia cercana a la muerte. Fijaros qué curioso, en la República de Platón, la experiencia cercana a la muerte de un soldado griego llamado Er muere en el campo de batalla. En las confrontaciones de la época, pues muere en el campo de batalla. Cuando termina la batalla, los dos ejércitos se dan una tregua para recoger los cadáveres, y entre los muchos cadáveres que recoge el bando de es el cadáver de Lo meten en un carromato y los cadáveres los van repartiendo por los pueblos para dárselo a la familia, para que la familia los entierre.
y a él le entregan su cadáver a la familia. Y cuando están preparando y aseándolo para enterrarlo, para hacerle el rito funerario, vuelve a la vida y cuenta una experiencia cercana a la muerte. Esto está escrito hace 2600 años. Y es curioso los parecidos que tiene con las experiencias cercanas a la muerte que se narran hoy en los libros que han proliferado, sobre todo en los últimos lustros al respecto. Es bastante curioso. La singularidad del caso que narra Platón es que él recuerda incluso, o sea, accede incluso al plano de luz. Normalmente las experiencias cercanas a la muerte son de tránsito y de túnel de luz, pero no llegan al plano de luz normalmente, son excepciones. Sin embargo, él sí llega al plano de luz. Llega a lo que nosotros en el cristianismo se llama cielo, o el de Bachán de los orientales, llega ahí. Y ahí, entre las cosas que va viendo, hay un alma que le dicen que en la vida anterior fue Ulises y que no se decide a encarnar, porque no encuentra el prototipo, el personaje, vamos a llamarlo así, no encuentra el coche de personalidad adecuado para la nueva experiencia que quieren vivir. Entonces, él dice que él, cuando le dicen eso, lo que reflexiona es decir, claro, una persona como Ulises, con toda la vida de aventura, de viaje, que fue tremendo, encontrar ahora un nuevo cuerpo, una nueva personalidad que se ajuste a lo que él fue y pueda seguir desarrollándolo, va a ser imposible. Pues bien, él está equivocado, porque dice, no, que va, si el problema es otro. El problema es que quiere vivir una vida tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla, que no encuentra nada que le valga. Dice, le estamos ahora aconsejando que se encarne en un pastor perdido en alguna de las montañas de Ítaca y ahí que viva. Es lo que quería vivir una experiencia de vida que, como tú dices, estaba en el polo opuesto. Porque es su alma lo que entendía, bueno, pues ya he tocado estos palos, ahora voy a tocar otros palos. Lo que sí es indudable es que las relaciones de causa y efecto, que ese alma vamos a suponer que se encarna en el pastor Matías. Bueno, pues el pastor Matías va a recoger las relaciones, va a recoger el alma individual de Ulises, con el nivel de autoconsciencia y de crecimiento que tenga. Va a recoger igualmente las relaciones de la causa y efecto que vengan de la vida anterior y también tendrá algunos elementos de carácter. Por ejemplo, seguro que va a ser una persona, podrá vivir muy retirada, pero será valiente, por ejemplo. Que eso le va a venir en la otra vida. O sea, por muy pastor que sea, no será un pastor miedosillo, sino que será una persona que ante las circunstancias tenga talante y tenga temperamento. Muy bien. Implícita a estas funciones está la característica del cuerpo causal de que permanece y se desarrolla en el curso de las sucesivas encarnaciones. Por este motivo, San Pablo se refirió a él como el cuerpo incorruptible. Entre cada encarnación habita en el plano de luz junto con los otros dos componentes de la tríada superior. No obstante, dado que su composición es material, por sutil que sea, el cuerpo causal no es eterno. Permanece a lo largo de todo el periplo de la evolución humana, pero es desechado una vez que ésta ha culminado, pues la individualidad a la que está asociado deja de tener sentido en estadios más avanzados. Esto se podría resumir en una frase que está en algunos textos que es muy categórica. El alma no es inmortal. El alma no es inmortal. El espíritu que todos tenemos, el espíritu divino, la chispa divina, por supuesto que lo es, pero el alma no lo es. Es cierto que el alma tiene una duración, una vida tan larga, tan larga, tan larga, tan larga, que a nuestros efectos es casi inmortal. Lo comparamos con el coche, que dura un puñado de años, la duración del alma, que es una vida y otra vida y otra vida, y nosotros que estamos encarnados en esta humanidad y habremos encarnado en varias, no sé en cuántas, pero vamos, en un número significativo de hombres y de mujeres de esta humanidad, y que estuvimos encarnados en humanidades anteriores y que veces a saber nuestra alma individual de dónde viene en su recorrido, es una duración tan larga que se mete dentro del ámbito de lo imperecedero en comparación con el coche. Se habla que es imperecedera, no es efímera como es el coche. No obstante, está llamada a que una vez que cumple su función, el alma se diluye. Lo hace suyo, el yo superior lo hace suyo. Con el ejemplo de Jesús de Nazaret de la lámpara de aceite lo podemos entender bien. En Mateo 25 Jesús identifica el alma individual de cada uno, las mujeres estas que llaman prudentes y necias
en esa parábola del Evangelio, Jesús dicen que tienen toda una lámpara de aceite. La lámpara de aceite es el alma. Y la lámpara de aceite debe irse llenando en consciencia, vida tras vida, vida tras vida. A eso estamos llamados. Las prudentes la van llenando más, las necias están más entretenidas en lo material, en lo egoico, y no le aportan, en cada nueva encarnación, no le aportan mucha cosecha de aceite a la lámpara. Y se habla de que hay un momento en el que se verá qué nivel tiene cada uno. En cualquier caso, esa lámpara, en el proceso que estamos desarrollando, habrá un momento, estamos llamados por lo menos a ello, en que se llene. Ya está, que la lámpara se haya llenado. A partir de ahí, todo lo que se le puede sacar de jugo en consciencia al plano humano, se le habrá sacado. Y entonces el alma, como si fuera una vasija, se vaciará, toda esa consciencia, entre comillas, que ha ido acumulando, se vacía en la gran consciencia, en la consciencia del espíritu, que está utilizándola como vehículo, porque el alma no es otra cosa que el vehículo del espíritu, para poder precisamente irse encarnando y vivir multitud de experiencias en el ámbito de la materia. Y lo que también creo que hemos compartido en alguna ocasión, con ese vaciamiento, con esa aportación, que es la palabra que está correcta, con esa aportación de nuestras almas individuales al espíritu que realmente somos, la conciencia divina no aumenta, pero se expande. La conciencia divina no puede aumentar. La conciencia profunda que hay en la divinidad y que está en nosotros no tiene posibilidad de aumento. Lo que sí se consigue es expandirla. Y el ejemplo que siempre pongo es que si aquí todos tuviéramos ahora la mayor conciencia ya alcanzada y nos fuéramos a viajar a Alaska, todos juntos, cuando volviéramos, seguiríamos con el máximo nivel de conciencia, porque no puede aumentar. Por tanto, no habría mayor conciencia, pero sí se habría expandido la conciencia, porque habríamos conocido personas, habríamos visto parajes, habríamos estado en situaciones que antes no conocíamos y reconocíamos. Esto es curioso porque insisten mucho en ello, me ha llamado la atención, perdona, los testigos de Jehová insisten mucho en esto. Si alguna vez os paran y os dan folletos, de estos que dan por la calle, esas cosas, no es inusual que aparezca aviso, ojo, el alma no es inmortal, lo que es inmortal es el espíritu, ¿no? Es curioso, tiene una especial... No me acabo de enterar la diferencia entre el alma y el espíritu. Bueno, mira, ahí hemos compartido en la Politécnica, hemos compartido una charla que se llama Alma y Espíritu en el Ser Humano. Lo tienes en YouTube a tu disposición. Y ahí puedes, os digo por no desviarnos, porque es un tema que se nos saca por completo del objetivo de hoy. Y también puedes encontrar un taller en Madrid, que compartimos Lola y yo, el 11 de mayo pasado, y es un taller de 4 o 5 horas sobre alma y espíritu. También lo encuentras en YouTube, hecho por Mindalia. Al comienzo del discurrir de las encarnaciones en el plano humano, el cuerpo causal es pequeño y casi incoloro, similar a una burbuja o a una delicada película, pero va aumentando de tamaño y adquiriendo un mayor colorido de forma muy progresiva, a medida que se van registrando en él los efectos de nuestros buenos pensamientos, sentimientos y acciones en el curso de nuestras encarnaciones. Y en cada nueva encarnación, el desarrollo de la mente abstracta arranca en el punto y grado alcanzado en la vida anterior. El cultivo de la mente abstracta y las virtudes álmicas cuando estamos en el plano terrestre es imprescindible para tener una presencia consistente en el plano de luz y poder desplegar allí unas vivencias que a su vez van a impulsar nuestro proceso evolutivo en las próximas encarnaciones. Y las personas somos una especie de inversión efectuada por el yo superior o conductor, con el fin de obtener un rédito consciencial. Si rendimos poco, el yo superior obtendrá poco capital y por tanto contará con poca liquidez para desarrollar experiencias de alta calidad. Ahora bien, debemos concebirnos como una inversión a largo plazo, que puede tener ciclos malos, pero al final acaba por ofrecer un gran rendimiento, y así se refleja directamente en el cuerpo causal. Cuando alcanzamos el estadio de una visión no egoísta o impersonal del mundo, las vibraciones de este cuerpo se presentan a la visión clarividente como colores luminosos. Entonces este vehículo se convierte en un brillante globo de luz,
lleno de radiantes rayos de amor y sabiduría. En el símil de la lámpara de aceite, en Mateo 25, las denominadas mujeres necias no le están sacando rentabilidad a la inversión. O sea, cada vez que encarnamos, dicho metafóricamente, ya que la economía tiene tanto protagonismo en la sociedad actual, dicho metafóricamente, cada vez que encarnamos es como hiciéramos una inversión. Es como si invirtiéramos en bolsa, en un fondo de inversión, en una imposición a plazo fijo. Las inversiones siempre tienen un coste, tienen un riesgo, entre comillas. Mientras que tiene ahí tu dinero puesto, no lo puedes utilizar para otras cosas. Las inversiones tienen un coste. Nosotros, cuando nuestra alma encarna, hay un coste. El coste es otra vez aquí, otro coche, otra vida a desarrollar. Y nosotros realmente no somos de este mundo, aunque encarnemos en este mundo, ¿no? Eso, entre comillas, es el coste que asumimos, y asumimos ese coste para realizar una inversión de la que esperamos tener un rédito, una rentabilidad. Las vírgenes necias, las mujeres necias, no están obteniendo esa rentabilidad, porque enfocan la vida en lo material, en lo egoico, en lo egocéntrico, en la distracción, en el entretenimiento, y no siembran para que cuando desencarnen le puedan sacar jugo en términos de conciencia y poder echar, aunque sea un poquito de aceite, a la lámpara. Las vírgenes prudentes, en cambio, sí están haciendo esa labor. Finalmente, cuando ahora mismo nosotros estamos aquí haciendo lo mismo. Nuestra alma ha realizado una inversión a reencarnar en cada uno de los que estamos aquí, nuestra alma individual, la de cada uno, con su correspondiente cuerpo causal, y estamos desarrollando una vida a la que estamos llamados, como bien decía ella antes, en función cada uno de lo que sea su propósito de vida, las experiencias a desplegar, pero ciertamente todos lo que nos orienta es sembrar en comportamientos, sembrar en conductas, sembrar en palabras, sembrar en emociones, sembrar en pensamientos, en compasión, etcétera, etcétera, para que cuando desencarnemos, claro, esa siembra dé una cosecha fructífera de la que podamos extraer aceite. Así estamos todos. Finalmente, cuando desencarnemos y estemos en el plano de luz, pues cada uno consigo mismo verá realmente cuáles son los frutos de esa cosecha que estamos realizando. Ahí nadie nos va a dar con un palo en la cabeza, ni nadie nos va a castigar, somos nosotros mismos que nos daremos cuenta de si le hemos sacado más o menos jugo y nos plantearíamos en su momento una nueva bajada para seguir en ese proceso. En la naturaleza animal, todas las almas son grupales, no hay ningún animal que tenga alma definida. No se sabe. Es que, claro, la misma inversión que hablan se hace en una mosca que en una rana que en un perro. A nivel de inversión de que un espíritu, un alma entra en un ser vivo que tiene que construir igualmente sobre un cuerpo, ¿cómo se llama? El astral, ¿no? El etérico. Un cuerpo entero. Tienes que llevar, una mosca tiene que llevar un alma con el cuerpo etérico de la mosca para que las células, ¿no? Exactamente igual, es una inversión. Sí, las almas grupales de los animales van evolucionando de un alma grupal que contiene muchos individuos a cada vez un alma grupal que se va como segmentando. El alma grupal, a medida que ese grupo de animales va evolucionando, esa especie va evolucionando. Y poco a poco se va segmentando hasta muy pocos individuos, como sería el caso de animales que están en contacto con el ser humano y tienen una influencia directa, como los perros, gatos, caballos. Pero posiblemente lo que tú comentas de hay animales con almas individuales, pues no se ha mencionado expresamente en ninguna literatura que nosotros conozcamos, pero no dicen tampoco que no. Claro, tú miras a los ojos a un gorila y ahí hay algo. Las ballenas, los simios, los primates, algunos de ellos sí, y los elefantes, por ejemplo, son animales de un nivel de inteligencia extraordinario. Y los delfines. Y los delfines, sí, los delfines. Y otros que a lo mejor no conocemos. Entonces, no tienen muy abstracta, ¿no? Bueno, pero puede que tengan ya individualizado el cuerpo causal, aunque la mente abstracta esté todavía muy en potencia, como nosotros al inicio de nuestro camino, como seres humanos.
Pudiera ser que algunos El animales, Excalibur. Lola, como la ballena, sean superiores Es posible incluso. que nosotros. Sí, porque tengan otras facultades que nosotros no percibimos, que están ahí, pero y otro tipo de evolución que nosotros no percibimos. Igual que yo diría que pueden estar muy cerca del reino débico. El reino débico, los devas son los ángeles, ¿no? Es una categoría de ángeles que contiene una gran jerarquía, es el reino invisible, que nosotros no percibimos en general, algunas personas sí lo perciben, y los animales lo perciben muchísimo. Y es posible que sean algunos animales colaboradores especiales con ese, que tengan funciones como mantener, por ejemplo, la armonía del planeta en el nivel etérico, en el nivel astral. Cosa que nosotros no estamos haciendo. Exacto, el equilibrar lo que nosotros nos dedicamos a destruir y a desequilibrar de alguna manera. Reflexionar sobre el hecho de que en casi todas las cosas de las que compartimos, que podemos ir deduciéndolas por nuestra propia vivencia y experiencia, por el estudio que estamos haciendo de tradiciones antiguas, por la comparación del uno por lo otro, en el ámbito en el que nos movemos no se puede decir, salvo en cosas muy excepcionales como que la muerte no existe, que eso ahí no hay tutía, pero en la mayoría de las cosas hay que dejar un margen. Es decir, no se puede decir, claro, esto es así exactamente. Hay siempre un margen. Sabiendo eso, si reflexionamos qué significa un alma individual, acabo de compartir hace unos minutos que el alma individual tiene un sendero que va encarnando para ir llenando la lámpara de aceite. Eso es lo que se llama en el texto la evolución en autoconsciencia. En autoconsciencia. Y fijaros, es autoconsciencia. No es consciencia grupal, es una autoconsciencia, es una forma de vida que de alguna manera ya empieza a percibirse a sí misma como algo. Si no, no es posible que surja la autoconsciencia. Un elefante Luna tiene ya autoconsciencia. Pues yo la verdad que en el caso de Luna lo leí yo no lo planteamos, porque a veces parece que la tiene. Que como a veces ya empieza a hacer cosas como si hubiera una reflexión de que ella es ella. Bueno, pues lo mismo hay un atisbo en alguna forma de animal donde eso ya empieza a aparecer. Obviamente donde está presente, incluso en exceso durante mucho tiempo, en el ser humano. ¿No? Ahí sí que está más que presente. Sí, la autoconsciencia en psicología, a lo mejor me puedes corregir, Alicia, se entiende en psicología y filosofía también, quizás no en filosofía, que es lo que yo más he estudiado, se entiende como la diferencia entre el sujeto y lo externo, entre el yo y el no yo. Yo soy esto y lo otro no soy yo. Esa diferencia que entre el sujeto y el objeto y lo externo es lo que la semilla de la autoconsciencia. Que en el niño, en el bebé recién nacido, eso se construye, ¿no? Eso no existe. Él y su mamá forman parte de lo mismo. Exacto. Eso sí que he leído algunos estudios que decían que el bebé no desarrolla esa autoconsciencia hasta a partir de los 6 meses. 6 meses, ¿no? A los 8 meses cuando empieza, mira que el bebé a los 8 meses empieza como a desconocer y a tener miedos. Antes de los 8 meses, claro. Y ahí empieza el shock. Pues ese mismo proceso lógico que observamos en el ser humano ocurre a nivel álmico. Esa adquisición de autoconsciencia, que es el proceso que llamamos alma, por usar un término familiar en Occidente, pero en el hinduismo tiene un nombre mucho más preciso que nos sirve mejor para definir, ¿no? Que es el cuerpo causal. Es un término, karana sharira se llama en sánscrito, karana, cuerpo de los efectos, cuerpo de las causas. ¿Por qué se llama cuerpo de las causas? ¿O cuerpo causal? Lo hemos compartido antes de que... Sí, ¿por qué? Sí, lo hemos hablado. ¿Puedo hacer una pregunta? De la misma manera en que cuando nace un ser humano y comienza este modo de influirse en la vida, cuando desencarna es igual. Cuando desencarnamos somos como bebés que necesitamos un tiempo o el pasaje es de
Pues de la vida a la otra vida y seguimos así. Pues, muy buena pregunta. Eso va a depender de nuestro nivel de autoconsciencia, de nuestro nivel evolutivo, el nivel de lámpara de aceite, como dice Emilio. Porque las personas que son conscientes de que la muerte no existe y se trabaja sobre ello y se reflexiona sobre ello, y muchas veces, en la mayor parte de los casos, podemos transitar de una manera consciente, es decir, no perdemos la lucidez. Puede que se pierda por un momento, porque parece ser que antes del tránsito hay un momento en el que está el recuerdo de todo lo que ha pasado en su vida, una especie como de apagón, como de quedarse dormido y volver a tener conciencia. Y las personas con más conciencia que en su vida nunca han tenido miedo a la muerte y que lo han hecho en paz, normalmente no pierden el sentido de la autoconciencia y de que han transitado. Eso suele ser así. Y ya en seres muy evolucionados, como lamas o sufis, hay casos registrados santos también, saben perfectamente en qué momento van a transitar, se preparan, lo hacen en paz, entran en estado profundo de samadhi y desde ahí desconectan. O sea, no llega porque les ha tocado y se ha producido la desconexión, sino que son ellos los que desconectan desde un estado muy profundo de meditación que se llama samadhi. Y eso también está registrado en muchos casos, en documentos donde tal personaje entró en estado, se retiró, entró en estado samadhi y se quedó así, y ya pues el cuerpo se había quedado vacío. Y bueno, en los casos donde las personas no creen que hay nada más allá, que se acabó todo, probablemente el primer impacto sea un desconocimiento total e incluso como a la situación que tú describías, como encontrarse como un niño al principio, ¿no? Como el no saber, el estar sudando perdido, o encontrarse a lo mejor una especie de oscuridad, que es justo lo que habían creado en el plano mental, porque si tú en el plano mental no has creado... El plano mental es una materia muy plástica, que responde a los efectos y las causas muy rápidamente. Y las personas que nunca han meditado sobre la muerte y de hecho bloquean todo pensamiento sobre esto y se esperan que no hay nada, a veces experimentan esa nada desde un estado muy profundo como de aislamiento, que también es transitorio. A partir de ahí hay un momento en el que empiezan a percibir cosas y poco a poco van recuperando esa memoria. Claro. Pero también depende de la vejez, la edad que tenga esa alma. Puede haberlas más jóvenes y más, ¿no? Pero la que alcanza la luz, ahí toma conciencia de todas sus vidas anteriores, ¿no? El alma en la luz no pierde ¿no? De sus vidas anteriores, eso, bueno, no lo sé, pero no está descrito en los textos serios, solo en almas que están a punto de alcanzar el estado de liberación, que son los bodhisattvas, los santos, los seres de un nivel evolutivo muy avanzado. Ahí sí pueden tener acceso a... De hecho, se describe como uno de los siddhis en los Yoga Sutras de Patanjali, la facultad de recordar tus vidas anteriores, porque tienen la facultad en los registros acásicos, además de consultar no solo tus vidas, sino otras cosas del pasado que no te... Pero son dos cosas distintas. Tú planteas, no aquí encarnado, sino en el plano de luz. En el plano de luz está, no es que esté el recuerdo de todas las vidas discurridas, es que está el fruto visible y palpable de todas las vidas recorridas. Es decir, está el fruto visible y palpable de todas las cosechas realizadas. Lo que el alma no recuerda es las naranjas o los árboles de naranjas de donde encarnó para sacar el zumo. El alma eso no lo tiene, no tiene esa memoria física circunstancial. Lo que el alma sí tiene, ella, es todo el zumo sacado de todas las vidas. Lo que aporta una percepción de la realidad, una percepción de las cosas, una visión en consciencia, en definitiva. Y claro, cuando la lámpara está muy llena y se vuelve a encarnar, a lo que hacía referencia Lola, de esos bodhisattvas, de esos mahatmas, de esos maestros, de esas personas cuyas almas ya están muy llenas, cuando encarnan sí tienen la capacidad de visualizar, de acceder a la información acásica sobre vidas pasadas. Aquí en este plano.
No, quería comentar que, como se ha dicho aquí, que perdona, allí deben hablar fuerte, si no luego ahí no se claro, que las almas muy evolucionadas conciencialmente, como los damas o santos, que pueden optar a hacer el tránsito de una forma consciente. Quería yo aquí comentar un caso que ha pasado en la familia hace mucho tiempo y que es casi que inexplicable, por lo menos para la mente racional, ¿no? Y es que mi hermana, pues, en diciembre le diagnosticaron un tumor y, bueno, murió en abril, ¿no? Entonces, el marido llevaba mucho tiempo malo, enfermo. Y entonces, pero con una enfermedad grave, pero bueno, iba tirando. Y como mi hermana iba tan aceleradamente, pues él también, de alguna manera, también iba empeorando mucho. Y yo me acuerdo que en una ocasión que lo ingresaron, ella como no podía acompañar, la acompañé yo, digo, Santiago, tienes que aguantar un poquito porque Adela te necesita, así que tú no te vayas y tal. Y entonces, una noche nos avisan de la residencia porque han fallecido los dos, y a la misma hora. Entonces, los certificados médicos a las 0:30 los dos. Bueno, naturalmente, Guardia Civil, forense, policía, de todo, porque tenían que... Demasiada sincronía, ¿no? Claro, además me hizo gracia porque me dice mi sobrina, tía, nosotras entendemos lo que ha pasado, pero ellos no, porque allí estaba la Guardia Civil que no nos dejaban ni acercarnos ni tocar nada y tal. Y el Guardia Civil, pues en vez de captar un poquito la intención que decía mi sobrina, decía, es que es demasiada casualidad, es que es demasiada casualidad. Total, que bueno, que después de muchísimo estudio y le hicieron la autopsia a los dos y tal, pues nada, muerte natural, los dos a las 0:30, porque lo habían visto las enfermeras a -4, y a las 12:45, y a las 2:30 fueron a dar una vuelta porque veían que mi hermana no estaba bien. Entonces fueron a dar una vuelta, cuando ven que ella ha fallecido, se vuelven a la cama de él, como para, en fin, a ver si él se ha dado cuenta o tal, y se encuentran con que él también. Y ellos no son considerados, pero él yo creo que está muy pendiente del tema ese. Él yo creo que la estaba esperando de alguna manera, desde algún plano suyo, pues creo que tenía cierta sensibilidad, aunque no de este tipo, ¿no? Pero, está claro, que las casualidades no existen. Se puede pasar, claro. Gracias por compartir. Muy hermoso. ¿Continuamos? Sí. Muy bien. Volviendo a las funciones del cuerpo causal, y puesto que se habló exhaustivamente de la mente abstracta en el capítulo anterior, a continuación me extenderé exclusivamente en las otras dos funciones mencionadas. El vehículo del alma humana. El cuerpo causal es el vehículo por medio del cual la autoconciencia o individualidad, también denominada alma, se expresa en el mundo a través de una serie de personalidades, en el transcurso de una cadena de vidas o reencarnaciones. La mónada homogénea logra diferenciarse por medio de Buddhi, en cuyo seno surgen primero las almas grupales. Cuando llegan a desarrollarse organismos capaces de albergar un nivel de inteligencia suficiente, el contacto de Buddhi con su plano mental provoca el surgimiento del alma individual, que queda alojada en el cuerpo causal. Posteriormente, el alma proyecta una parte de sí misma, una especie de rayo, en el cuaternario perecedero, lo cual le permite tener experiencia en los planos más densos. El resto del alma permanece a salvo en el cuerpo causal, el cual tiene una vibración tan elevada que no puede ser afectada por los factores densos del ámbito del cuerpo. Lo hemos comentado en alguna ocasión, que el alma como tal no encarna. Su potencia, su envergadura, su frecuencia vibracional hace imposible que pueda meterse en el ámbito de un cuerpo etérico físico denso como es el del ser humano. Y lo que hace es una proyección. E incluso cuando el alma tiene un nivel vibracional altísimo, incluso esa proyección es difícil. O sea, en caso ya de almas con la lámpara de aceite muy llena, esa proyección es difícil. No es sencilla. En el caso de los grandes maestros,
primero no encarnan porque ya no tienen por qué encarnar, porque han llenado la lámpara de aceite, aunque nos sigan acompañando desde los planos sutiles. Pero es que además, si quieren encarnar, lo tienen complicado, no es sencillo. Y de hecho, si repasáis la vida de personas de las que podemos tener información que han sido maestros, hay siempre acontecimientos raros en el nacimiento. Y no solamente en el nacimiento suyo, sino en el nacimiento normalmente de su madre. E incluso, cuando hay datos, se puede comprobar que de la abuela. O sea, es como si hubiera un trabajo preparatorio para que finalmente pueda nacer un cuerpo etérico físico con las características adecuadas para contener esa fuerza, ¿no? El caso de Jesús de Nazaret es muy simbólico, ¿no? En el sentido de que, bueno, con todo el tema de la Inmaculada, no sé qué, eso es un debate en el que yo no voy a entrar, ¿no? Y además no tengo ni opinión siquiera al respecto. Yo lo que sí he percibido hace tiempo es que todo ese asunto, en torno a las circunstancias especiales del nacimiento de Jesús, pero es que también la tuvo también María con su madre, es decir, se va remontando esas circunstancias. ¿Eran sacerdotisas de Isis, de Egipto, algo de eso? Eso no lo sé, pero vamos, lo que sí queda claro leyendo los evangelios es que queda claro para mí, hay una preparación. María nace en circunstancias singulares, Jesús nace en circunstancias singulares, y es que lo sabemos por las distintas tradiciones, que un maestro, un alma tan evolucionada encarne, no es sencillo. En cualquier caso, en nosotros, que no llegamos a tener esos niveles, y también en el de ello, el alma en cualquier caso lo que hace es una proyección, se encarna como un rayo. El alma como tal no está en el plano este. Además se dice que es a los 7 años cuando el alma empieza como a tomar más control del cuerpo físico. Hasta los 7 años el desarrollo de la mente abstracta no empieza. De hecho no se aconseja en determinado sistema educativo empezar con las matemáticas así más abstractas hasta a partir de los 7 años. Es también la edad, si lo recordáis, digo lo recordáis porque seguro que lo habéis oído, porque se habla mucho de ello, de que antes compartíamos de que un bebé durante X meses, 4, 5, 6, 7, 8, no está definido, también dependerá, tampoco habrá una regla fija, el bebé no tiene conciencia de yo. Si tú le pones un sonajero en la mano, el bebé no sabe si el sonajero es él o no es él, no lo distingue como algo distinto del que le han dado y tiene en su mano, no lo hace. La propia cuna, él no tiene una noción de dónde él termina o de dónde empieza o dónde está. No hay un sujeto y un objeto durante varios meses. Y después, desde el punto de vista de la consciencia, habréis quizá leído o oído que la consciencia del niño está muy unida esa conciencia a la de la madre, precisamente hasta los 7 años. Hasta el punto de que los estados de ánimo de la madre, que las circunstancias vitales de la madre, no del padre, de la madre, influyen enormemente en el pequeño, y el pequeño o la pequeña la viven como si fueran suyos. Y esos niños que son, por ejemplo, yo el otro día vi en el televisor que una niña con 2 años sabía leer y escribir perfectamente, escribía poemas, tocaba el piano. ¿Esto de dónde sale? Eso que se le ha pasado, el cuerpo causal ha traído demasiada cosa con él. Bien acelerado. Italia, la chiquilla con los poemas y la historia allí tocando el piano. Bueno, sabemos de músicos que con 5 o 6 años empezaron a sus primeras composiciones. Normalmente un ser humano a esas edades todavía la mente abstracta no la tiene operativa. Pero claro, lo que decíamos antes, vale, pero hay tantas excepciones, claro que puede haberla. Sí, pero es que tocar la música a cierto nivel no es mente abstracta, puede ser la mente concreta igual que el lenguaje. El desarrollo del lenguaje es más bien la mente concreta. Está más relacionado con el hemisferio izquierdo, parece ser, ¿no? Y la mente abstracta de matemáticas o física, por ejemplo, muy abstracta, no cálculo o aritmética, hasta los 7 años es muy difícil que haya niños que estén haciendo ecuaciones de ese nivel. O como, no sé, o temas de un nivel mucho más abstracto, ¿no? Porque la música se puede ayudar al desarrollo del hemisferio izquierdo, de hecho se aconseja mucho, y el lenguaje, y ayuda también, porque la capacidad auditiva en esos 7 primeros años estimula mucho el desarrollo de la mente concreta.
y de la capacidad de concentración. Pero la pura abstracción hasta los 7 años. Esa es la edad que tenía Cristo cuando se le pierde a la Virgen y lo encuentra con los sabios allí en el templo. Al que ya empieza a filosofar. A los 12, ¿no? Me ponen en el Evangelio. No me acuerdo qué era, pero vamos, era... Sí, los 12. Perdido y hallado en el templo. Muy bien. ¿Seguimos? Perfecto. El alma va ganando en autoconciencia a lo largo de su proceso evolutivo, a medida que se va desidentificando de los elementos físicos y camásicos, y por tanto del cuaternario inferior, el yo personal y la personalidad, como ocurre con el grado de desarrollo de la mente, abstracta. El grado de autoconciencia del alma en cada nueva encarnación parte igualmente del nivel logrado en la vida precedente. Este grado de desarrollo es también muy diferente en cada ser humano. En la persona común es todavía bajo, y esto ha llevado a algunos autores a afirmar que no todos los seres humanos tienen alma. Esto no es cierto, todos los seres humanos la tienen. Otra cosa es el grado de autoconciencia que hayan alcanzado. Lámpara tenemos todo. Ahora puede ser que tenga tan poco aceite. Si partimos de la teoría de que los animales pueden tener autoconciencia, ¿vale también la teoría budista que se puede reencarnar en animales? No. Eso es un... Claro, con el tema de las excepciones, lo que en este ámbito lo podemos compartir con tranquilidad. Pero claro, con el tema de las excepciones tenemos el problema de que basta que tú cites que hay una excepción para que todo el mundo se quiera apuntar a la excepción. Ah, pues mi padre, pues mi no sé qué. Vamos a ver. Es una excepción. O sea, es posible que un alma individualizada encarnada en humano, en una siguiente vida esté en un animal. Hombre, como posible es. Ahora bien, es de una excepcionalidad tremenda. En un animal con autoconciencia. Claro, un animal que tenga un cierto nivel. Hay algunas personas que vamos, vivamente ponen de manifiesto que esa mascota, ese animalito precioso que llegó al poco tiempo de haber fallecido su padre o de haber fallecido su pareja, que llega, de algún modo, claro, de una vecina que su perrito tiene cachorro y entonces le da un cachorro, ¿no? Entonces empieza a comprobar que ahí, en ese cachorro, hay algo. Eso es posible que ahí el alma de que fue su pareja o de que fue su padre o su madre o su hermano, por un acompañamiento amoroso, por estar presente de una forma más viva, como desde el punto de vista de experiencia, vivir experiencia humana no es el momento, ese alma no tiene todavía que encarnar, no le corresponde encarnar, porque ella considera de hecho que no le corresponde encarnar como un alma, pero puede excepcionalmente acercarse a ese ser querido encarnando en ese animal, es posible. Sí, pero ojo, es excepcional. No encarnar desde que el animal es pequeño hasta que muere, sino momentáneamente. Es posible, yo había oído que posible que sea momentáneamente. Claro, te encarnas en un gorrión un rato para ver a tu madre o a tu hijo y vuelves a salir, ¿no? O en un gato. El único razón de ser de eso es el amor puro, ¿no? Un acompañamiento muy amoroso, que puede ser de X años o puede ser efectivamente muy efímero. Pero, por favor, esto es muy excepcional. O sea, que es el problema que tenemos cuando abordamos las excepciones, ¿no? Que todo el mundo se quiera apuntar a la excepción. Es posible que en el budismo se haya extendido esta idea, o lo hicieran a propósito, justamente para que la gente no matase con tanta facilidad a los animales. Porque si la compasión no nace de una manera natural y no sientes que otros seres tienen el mismo derecho a vivir igual que tú, que todos somos uno, pues es posible que a lo mejor se les ocurriera esta excepcionalidad, difundirla como una regla, no lo sé, para que las personas tuviesen más cuidado a la hora de tratar a los animales, ¿no? O de matarlos como si no fuesen nada. Es posible. Muy bien. La autoconciencia tiene un punto de partida elemental, un grado de raciocinio suficiente que nos permite identificarnos como sujetos en el mundo. A partir de ahí vamos ganando en autoconciencia a medida que nos reconocemos en los demás, en que nos hermanamos con las otras formas de vida y en que reconocemos algunos patrones fundamentales,
como las relaciones de causa y efecto y el perfecto orden cósmico. Al final, acabamos sintiendo que estamos indisociablemente ligados a algo mucho más grande. Percibimos con toda claridad que nuestra naturaleza es divina y es la misma que subyace en todo lo demás. Por tanto, ganar en autoconciencia significa avanzar en el reconocimiento y la vivencia de nuestra propia divinidad, o mejor expresado, de la divinidad en nosotros. Aquí se ha resumido de una forma muy esquemática, ¿no? como grandes fases en el proceso de evolución. Cuando ya te vas reconociendo en los demás, en el sentido de que van surgiendo, ¿no?, unas relaciones de fraternidad, de colaboración, de tolerancia, de comprensión con los otros, el hermanamiento con la vida, ¿no?, esa mayor compasión hacia todas las formas de vida, y poco a poco esa autoconciencia sigue creciendo hasta que se plasma una autoconciencia de la divinidad que todos atesoramos, ¿no? Y el vivir plenamente desde esa divinidad, que es a lo que estamos llamados. Paradójicamente y contrariamente a lo que percibe nuestro ego, no somos más autoconscientes cuanto más nos afirmamos como entes separados. Esta percepción nos hace dependientes de unos vehículos que van a disolverse y por tanto es errónea y no nos lleva a ninguna parte. Somos más autoconscientes cuanto más reconocemos que somos una expresión de la mónada o espíritu. Ahora bien, la mónada no se expresa a través de nosotros exclusivamente, sino a través de todo lo demás. Por tanto, reconocernos como ella implica inmediatamente reconocernos como uno con todo lo manifestado. Lo que se comenta en este párrafo es muy útil no olvidarlo. Hombre, yo tengo el convencimiento de que todo lo que estamos aquí estamos saliendo ya de ese estadio. Pero incluso saliendo de ese estadio es útil no olvidarlo. La autoconsciencia, cuando aparece, cuando es muy pequeñita, es cuando uno se mira a él y a él y a él y a él. Es un sentimiento de yo individual, egoico, egocéntrico, pero eso es un nivel pequeño de autoconsciencia. Es un nivel muy grande de egolatría, pero pequeño de autoconsciencia. En la medida en que la consciencia, la lámpara de aceite, se va llenando, esa autoconsciencia se va haciendo más plena, en el sentido que finalmente el camino te va a llevar a la autoconsciencia de tu divinidad. Y en el proceso va soltando todos esos yoes, todos esos egoísmos, todos esos egocentrismos, y vas teniendo una visión de la vida cada vez con más perspectiva hacia los seres humanos, hacia la vida en su conjunto, etcétera, etcétera. Pero no está mal recordar que la autoconciencia no es el egoísmo ni el egocentrismo, es otra cosa. Sí, la autoconsciencia en el principio de la evolución en el ser humano se desarrolla gracias a los estímulos y las percepciones que vamos descifrando a través de los sentidos. Es decir, en una primera etapa, lo que nos mueve, lo que mueve la mente hacia afuera, lo que estimula el crecimiento de esa autoconsciencia es la relación con lo externo, con esa realidad exterior que vamos percibiendo mediante los sentidos. En el hinduismo ya se le daba una palabra a estos sentidos, son los indriyas, que engloban más de 5 sentidos y se van despertando poco a poco. Estuvimos viendo en la antropogénesis que estos sentidos se van desarrollando, cada humanidad va desarrollando un nuevo sentido, y que el primero era el tacto, después llegó el oído, después llegó la vista, el desarrollo de los ojos, desde el tercer ojo a los ojos que tenemos hoy día, y el último sentido todavía está por despertar, el etérico, la percepción de lo etérico que forma parte de lo físico. Y en esa relación sujeto-objeto, lo que nos mueve en un principio en la evolución es lo que llamamos estímulos externos y deseos. Los deseos es esa fuerza que nos mueve a relacionarnos con lo externo. Entonces, el deseo es una fuerza motriz en el universo. Es una fuerza necesaria que en la evolución del ser humano, de la psique del ser humano, no se desecha ni se elimina en ningún momento, simplemente se transmuta. Se va transmutando de un deseo como deseos pestañeos, que se mueven muy rápidamente de un lugar a otro, que no tienen ninguna capacidad de fijación, cada vez se van haciendo como más fijos. Y eso se va mezclando con algo nuevo que aparece, que se llama voluntad, que podemos llamar voluntad.
es el mismo tipo de energía, la misma fuerza, pero distinta. La voluntad es autodirigida y el deseo es como desde fuera hacia adentro. Llegan estímulos y vamos deseando. Se van produciendo las atracciones y repulsiones. Y mediante atracciones y repulsiones se van generando las emociones primarias, y de emociones primarias de me gusta, no me gusta, me da placer o me produce dolor, rechazo o atracción. De ese movimiento primario de atracción-repulsión vamos hacia emociones más complejas a medida que la mente se va desarrollando. Y todo esto es progresivo en el desarrollo del alma. Entonces, cuando las emociones complejas entran en acción y la voluntad también, llega a un punto en el que aparece la autoconciencia. La autoconciencia espiritual o la voluntad espiritual. Y la voluntad espiritual significa dejar de estar como esclavizado por los estímulos externos, dejar de estar dentro de conducido por un río. El río te lleva. Estamos ahí, la mayor parte de los seres humanos nos lleva el río, estamos siendo estimulados y reaccionamos de una manera casi automática. Creemos que somos libres en nuestras elecciones y en realidad son impulsos, estímulos, reacciones que están perfectamente en patrones muy definidos. Son casi instintivos. Entonces, cuando ya por fin conseguimos salir de esos patrones instintivos o primarios y conseguimos que la voluntad y otra cosa distinta que aparece, que es la sabiduría con pasión, cuando va apareciendo en el camino del alma, ahí es cuando se produce realmente como la separación del alma autoconsciente respecto de la gran masa, de la mayoría. Es cuando empieza realmente el camino del alma. Hasta entonces hemos sido como propulsados, como empujados por la fuerza de la evolución. Y en el momento en que aparece la autoconsciencia espiritual, que es voluntad y sabiduría, realmente empieza el camino del alma. Es cuando empezamos a llenar la lámpara de aceite. Hasta entonces hemos sido como... Nuestro crecimiento ha sido dirigido, propulsado. Y todo esto en eones de tiempo. No es Eso que hablabas es el discernimiento, ¿no? Sí, esto se entiende mejor cuando estudiamos la antropogénesis, ¿no? Yo lo he explicado desde un punto de vista de psicología muy básica, muy básica. Que a lo mejor también en el proceso del niño también se puede ir viendo, ¿no? Esta evolución, porque se repite. Sí, es igual. He leído un texto por ahí que dice que el próximo sentido a evolucionar es la intuición. ¿Tiene que ver lo mismo que el Sí, la intuición está relacionada con lo búdico. Pasamos del instinto a la intuición. Lo que pasa es que hoy día la mayor parte de nosotros confundimos el instinto con la intuición. Creemos que algo es, y no sabemos muy bien si es instinto, que también es muy útil el instinto, atención, no hay que desecharlo porque nos habla, a veces hemos perdido ese instinto que está ligado al sentido común y a veces el instinto es necesario, igual que el miedo, para la supervivencia. Y como somos seres físicos, seguimos necesitando el instinto y hay que escucharlo. Pero no significa hacerle caso siempre. La intuición es algo distinto y tiene que ver con lo búdico. Yo creo que cuando va apareciendo esa intuición podemos percibir claramente la diferencia. Cuando de verdad aparece en nosotros sabemos cuándo es intuición y cuándo es instinto. Cuando tenemos que tomar decisiones, a veces nos mueve nuestro instinto o puede aparecer una intuición. Pero la diferencia en general podemos sentirla, porque tiene efectos distintos. Aparece de una manera distinta, se percibe de una manera distinta. Por la dinámica del grupo, al terminar ahora en el mes de junio, el elemento búdico que estamos ya empezando a rozar, porque el alma individual no deja de ser como una hoja dentro del gran árbol del alma universal y única. Y ese elemento búdico tiene también repercusiones en nuestra vida, sobre todo cuando vamos evolucionando en la autoconsciencia. Como aquí no vamos a tratar el elemento búdico, porque hoy concluimos, lo que sí vamos a hacer, permitirme la broma, es mandaros deberes para el verano. En el grupo de WhatsApp
Distribuiremos mañana este mismo fichero que estamos utilizando ahora, y también mañana o al día siguiente, creo que será mañana, no diré por qué, enviaremos un fichero sobre lo lúdico, que si hubiéramos tenido sesión, hubiera seguido porque no nos metemos en verano, lo hubiéramos visto aquí. Y ahí se profundiza para ayudar a diferenciar efectivamente lo que es el instinto de la intuición, lo que es la inteligencia, lo que es el conocimiento, lo que es la sabiduría, lo que es la inspiración, porque son cosas que son distintas y pertenecen o tienen correspondencia con niveles distintos de la evolución en el autoconsciente. Ese texto yo creo que está muy bien trabajado, es fácil de leer, es fácil de estudiar, y yo creo que nos va a ser útil, ¿no? ¿Vale? También comentábamos en la sesión de antropogénesis que la relación con lo divino, nuestra percepción de la divinidad, de lo espiritual, en ese proceso evolutivo del ser humano va cambiando, y hay 3 fases como que se pueden distinguir muy bien. Atención, que muchas personas hoy día están en la primera fase. La primera fase sería la adoración. Te relacionas con la divinidad, con algo que tú sientes superior, que no entiendes, ni quieres comprender, ni te importa, pero sabes que es superior y te puede dar algo. Es una relación casi egoica, la adoración. Yo te adoro, pero porque me conviene adorarte, primero porque te puedo tener por miedo muchas veces. Algunas religiones han manejado el miedo en esa relación de adoración con la divinidad, porque quieren adoradores, quieren personas obedientes, y es está muy relacionada en muchos casos con la superstición y con la manipulación de las personas que están en ese rango de adoración. Pero hay que entender que eso es una fase por la que ha pasado la humanidad y en la que muchas personas siguen estando. Hay que entenderlo. ¿El siguiente paso cuál sería? El siguiente nivel de relación con la divinidad. La devoción. La devoción. La devoción sigue estando un nivel, se da mucho en la región, no, pero también en el hinduismo. Estaba pensando en el cristianismo, el judaísmo, en el islam, pero en el hinduismo también hay devoción. La devoción ya es algo mucho más profundo, más puro. No hay ese elemento egoico o de deseo o de miedo. Es como una entrega a hay algo superior, hay un orden superior y me entrego. Y hay grados de devoción que llevan a las almas a la santidad. Es el camino de los místicos, es un camino muy puro, pero es un camino que tiene sus peligros también. En yoga se llama el Bhakti Yoga, es el yoga de la devoción, que te ayuda a avanzar en conciencia divina, te ayuda. Y tiene el elemento que predomina ahí es lo emocional convertido en búdico, es una entrega. Eso también ocurre a lo mejor en el romanticismo, la entrega al alma gemela, ese amor total y pasional que buscaban esas almas del romanticismo, también es una forma de devoción, que dejando la divinidad y situándolo a nivel de igual a igual, de ser humano, de alma a alma, pero es devoción, y hay que entenderlo, para entender cuál es la evolución del ser humano y dónde podemos estar. El siguiente paso, el siguiente nivel, ¿cuál sería después de la devoción? La contemplación, bueno, tiene que ver con la devoción, pero no exactamente. ¿Qué otro elemento entraría en el que deja de ser una relación como de entrega total, una relación de fe, de confianza ciega en la divinidad, o en lo superior, o en un orden superior, una inteligencia superior? El sentirse parte. Sí, pero ¿qué otro elemento? De verdad, una relación de verdad. Sí, pero hay un elemento mental. Discernir, ¿no? Discernimiento. Por ahí. La sabiduría. La sabiduría, comprensión. Hay un momento, y además ocurre en personas muy devocionales, en los que empieza una especie de crisis de fe, de vacío. Nosotros tenemos amigos bellísimas personas que están muy comprometidas espiritualmente, su camino es devocional, pero llega un momento en que pueden tener una especie de crisis. Muy comprometidas religiosamente, no espiritualmente. No, pero hay de todo. Hay personas realmente muy comprometidas espiritualmente en muchos
muchas tradiciones, no hablo solo del cristianismo ni del islam. Pero llega un momento en el que el alma pide algo más. Es una comprensión, necesita comprender. Porque el nivel mental tiene que desarrollarse, forma parte del camino espiritual, se tiene que desarrollar, es una asignatura que hay que tener aprobada, aunque no sea tu asignatura preferida. Es necesario comprender para llegar a la sabiduría. Y ese nivel de sabiduría-comprensión sería lo que estábamos mencionando, es cuando Buddhi ilumina también manas, Buddhi ilumina la mente, Buddhi ilumina el corazón, Buddhi ilumina todo el ser, a todos los niveles. Esto es lo que mencionábamos sobre Buddhi, que sería interesante que lo reflexionemos, vamos, que miraseis esta temática durante el verano. Es una comprensión, una capacidad de ver patrones, pero que necesita del elemento mental. El reconocimiento de nuestra unidad inmanente con toda la vida va asociado con unas actitudes muy conocidas y practicadas en el ámbito del budismo, siendo la compasión la más emblemática. Reconocemos que todas las formas de vida tienen el mismo anhelo de paz y plenitud que nosotros mismos, y por tanto procuramos actuar en sinergia con ellas y beneficiarlas en lugar de quitarles algo para nuestro presunto beneficio. Veíamos en el capítulo precedente que, cuando se abría Antakarana, en nosotros llovían las cualidades del yo superior sobre la personalidad, y mencionábamos varias de las cualidades que procedían concretamente del alma humana: la bondad, la compasión, el altruismo, la cooperación, la solidaridad, la generosidad y el compartir. Vivir según estas cualidades significa cultivar en la práctica nuestro sentimiento de interconexión y reverencia por la vida. Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952, situó con razón en el eje de cualquier ética que lo sea de verdad, lo cual acabará por conducirnos a comprensiones y conexiones de naturaleza aún más trascendentes, vinculadas ya con Buddhi y Atma. Es una expresión bastante bella, lo de la reverencia por la vida. Esa reverencia por la vida, Albert Schweitzer, que cuando le dieron el Nobel, es porque la reverencia él la aplicaba tanto poniendo un hospital para niños en medio de África. El primer hospital. Cuando eso no se hacía, eso se ha puesto de moda de la Segunda Guerra Mundial para acá cada vez más, pero en los años 50 del pasado siglo eran raras aves, y él puso en marcha hospitales para niños en Centroáfrica, y era una manifestación de la reverencia por la vida. Y otra manifestación de la reverencia por la vida era, él propulsaba muchísimo la alimentación vegetariana, el no daño a la vida animal. Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Cuando se reverencia la vida toda ella, claro, no se hace en compartimentos estancos. Eso también tiene que ver con la autoconsciencia en mayores niveles de desarrollo. Sí, Albert Schweitzer, si queréis buscar información sobre él, porque es un personaje muy inspirador. Es poco conocido y sin embargo le dieron el premio Nobel, afortunadamente. Empezó como teólogo, era músico, escritor, filósofo, escribió obras muy reconocidas en el mundo de la filosofía, pero además era un organista, era como el mejor organista del mundo, y no solo tocaba, sino que arreglaba los órganos, es decir, era ingeniero, filósofo, teólogo, y tenía 30 y pico de años cuando decidió estudiar medicina porque quería ayudar a las personas que necesitaban atención médica y no podían ser atendidas por falta de recursos. Entonces a los 30 y pico estudió medicina, se graduó y se fue a abrir un hospital a África. Y después fue muy activista en el tema del desarrollo del armamento nuclear, pacifista convencido. Pero el primer concepto que desarrolló en su vida, desde muy joven, fue la reverencia por la vida. Él se hizo vegetariano desde niño, simplemente tomando conciencia de la vida de los seres vivos en un entorno absolutamente hostil al vegetarianismo, porque su familia cazaba, mataban animales, y lo hacían no por diversión, sino para comer. Y sin embargo él optó por la reverencia por la vida, y eso fue lo que marcó el resto de su vida. Y es un personaje, es un hombre que realmente para nosotros es un referente. Albert Schweitzer.
¿Alguna cuestión? ¿Seguimos? ¿Pasamos al siguiente epígrafe? Muy bien, pues analizamos el capítulo anterior, el cuerpo causal, función mente abstracta. Ahora nos hemos detenido más en el cuerpo causal, alma individual, con la evolución en autoconsciencia. Y ahora vamos a centrarnos en las relaciones de causa-efecto y el karma, que ya lo hemos tratado, pero ahora lo tocamos de una manera más concreta. Las relaciones de causa-efecto y el karma. Podemos comparar nuestra existencia física con un árbol que es plantado con la intención de que dé fruto. Las experiencias que desarrollamos son el agua y el abono que recibimos. Si bien en última instancia depende de nosotros acoger el agua y el abono como nutrientes. Si despreciamos y desperdiciamos estos regalos, creceremos poco y no daremos el fruto apetecido. En cambio, si aprovechamos algunas de nuestras experiencias para aprender y evolucionar en conciencia, daremos algunos frutos. Si nos nutrimos convenientemente por medio de generar pensamientos, sentimientos y actos de perfil superior a partir de nuestras experiencias, no es el cuaternario perecedero el que estamos alimentando en última instancia, pues su destino es la disolución. Estamos alimentando el cuerpo causal. Los frutos de cada vida son registrados y guardados en el cuerpo causal en forma de conocimientos y capacidades que son absorbidos en él después de la muerte del cuerpo físico y de la disolución de nuestro vehículo etérico, emocional y mental. El tamaño del cuerpo causal aumenta de resultas de ello y también lo hacen su brillo y consistencia. Solo lo bueno, verdadero y bello entra en el cuerpo causal, porque sus vibraciones son tan sutiles que no responden a lo que es grosero, falso o feo. Por tanto, este cuerpo no puede nunca tener una vibración negativa. Ahora bien, su grado de consistencia y brillantez es muy variable en función del alimento conciencial que haya recibido. Es así como los pensamientos, sentimientos y actos que hemos vivido por medio de nuestros cuerpos inferiores a lo largo de nuestra cadena de vidas o reencarnaciones determinan la cualidad vibratoria del cuerpo causal. Y las carencias vibratorias de este cuerpo reflejan, entre otras cosas, los efectos de los pensamientos, sentimientos y actos que no han estado en armonía con el propósito evolutivo de lo manifestado. Aquí estamos hablando de cualidad vibracional, ligarlo al tema del aceite, por seguir con la metáfora, y ahora vamos a volver al símil que acabas tú de leer al principio, que es el del árbol, para entenderlo mejor, es otra forma de decir lo mismo. Regresando a la analogía del árbol, pongamos por caso que hemos dado muy poco fruto en una encarnación dada, lo cual ha tenido sus consecuencias. Alguien invirtió en nosotros y no ha visto satisfecha su expectativa. Y hay menos fruta disponible como alimento en general para el conjunto de la vida. Además, al haber renunciado a crecer fuertes y sanos, hemos sido invadidos por hongos y plagas y constituimos una mala influencia para los árboles circundantes. Entonces se acerca el jardinero, evalúa nuestra situación y considera qué puede hacer para que nos pongamos bien y demos fruto la próxima temporada. Darnos más agua, menos agua, cambiar el tipo de abono, cambiar la tierra, trasplantarnos. Haga lo que haga el jardinero, dependerá de nosotros querer dar fruto y aprovechar todos los recursos que invierta nuestro cuidador en favor de nuestro crecimiento y desarrollo. Nuestro mal estado de forma es una consecuencia y a la vez es causa de lo que deberemos vivir a continuación. Todas las vivencias que se nos presenten estarán destinadas a darnos la oportunidad de restablecer el equilibrio en nosotros mismos y en relación con el conjunto de la creación. Las medidas que adopte el jardinero por nuestro bien pueden hacernos sentir mal mientras no alcancemos la comprensión. El nuevo abono puede parecernos muy fuerte, la nueva tierra puede parecernos extraña y si somos trasplantados podemos sentirnos desarraigados. En el proceso andaremos despistados y tendremos más vivencias desafortunadas hasta que por fin comprenderemos qué se espera de nosotros. Estaremos en armonía con ello y ofreceremos el fruto esperado para goce propio y de la manifestación en su conjunto. En este símil, por favor, entender que el jardinero no es alguien ahí ajeno a nosotros que no esté haciendo las cosas, somos nosotros mismos. Podemos identificar al jardinero con nuestro yo superior, que con el alma como vehículo toma las decisiones
de eso, de una tierra distinta, una tierra más dura, más suave, más agua, menos agua, bla, bla, para que en la siguiente encarnación eche fruto. Conforme en nuestras encarnaciones somos más mujeres necias, las medidas que tiene que tomar el jardinero son más potentes, claro. O sea, conforme vamos pasando vidas en las que no hay manera, entre comillas, que demos fruto, pues bueno, tomamos nosotros mismos, ¿no? El jardinero no es alguien distinto. Nosotros mismos, como jardineros de nosotros mismos, tomamos unas decisiones que aquí, cuando estamos encarnados, nos pueden parecer o nos pueden resultar más difíciles de comprender. Una tierra más ácida, una tierra menos ácida, o incluso trasplantarte, entre comillas, son ejemplos de jardinería para poner en evidencia, oye, que el grado de intervención que tú haces en ti mismo, una vez que estás aquí, puede parecerte un tema bastante alocado, ¿no? Pero no está en absoluto alocado, tiene un sentido profundo. El jardinero sabe lo que hace. Sí, lo has elegido tú. Lo has elegido tú, efectivamente. Desde lo que realmente es. Y entiendo que no en todos los casos tiene que ser, por ejemplo, como ha comentado antes Lola de este premio Nobel, que desde que nace ya empieza manifestando esa reverencia por la vida desde el inicio, siendo vegetariano, siendo un elemento que parece que no encaja en su entorno, ¿no? ¿Qué ocurre entonces cuando en una vida tú comienzas de una manera, no sé, se me ocurre robando o siendo muy egoísta y poco a poco, por las circunstancias que vas viviendo, te vas como encauzando y acabas tu vida de una manera radicalmente opuesta a como habías iniciado, ¿no? Claro que sí, hay casos como San Francisco de Asís o San Agustín. Se me ha venido mucho a la mente. Que eran almas muy evolucionadas, pero bueno, en su primera etapa tuvieron que vivir unas experiencias que les fueron necesarias para luego tener, no sé, porque lo necesitaban también, vivir ese tipo de experiencias. Y cuando se da cuenta, su cambio es muy fuerte, es muy radical. Es porque ya había un camino. Normalmente cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, el cambio es mucho más gradual, ¿no? A poco a poco, las cosas no ocurren. Esas almas ya estaban muy evolucionadas. Sí, San Agustín, San Francisco de Asís eran almas muy evolucionadas, pero que necesitaron como un proceso también dentro de su vida física, en esos personajes, esas personalidades, perdón. Sí. No nos debemos quedar en los grandes personajes porque eso nos pasa a todos. Claro. Nos pasa a todos. Pero claro, cuando analizamos o hablamos de determinados personajes nos ayuda a comprenderlo mejor, pero para aplicarlo a nosotros mismos. Os pongo el ejemplo de un emperador romano que lo habremos escuchado hablar de Marco Aurelio. Marco Aurelio, que su familia procedía de aquí, de Itálica, le llaman el emperador filósofo. Dejó a la posteridad un libro maravilloso que son las meditaciones de Marco Aurelio. Se leen las meditaciones de Marco Aurelio, se accede a lo que sabemos de su vida y fue una persona de una profundidad espiritual tremenda. Pero por las razones que fuera, fue emperador. Y además fueron bastante rocambolescas, porque fue emperador por adopción. Lo adoptó un tío suyo, Antonino. Lo adoptó un tío suyo y Trajano, cuando muere, al tío, no tiene descendencia y es al tío el que pone de sucesor. Y cuando Antonino Pío fallece, tiene 2 hijos adoptivos y los 2 son emperadores conjuntamente. Es un tanto raro que hay 2 emperadores que se llevan muy bien. Uno de ellos muere y Marco Aurelio finalmente es el emperador. Y es una persona que en sus escritos pone en evidencia lo difícil que se le hacía la dedicación política porque su corazón estaba en otra cosa. Pero no obstante, como era estoico, era de filosofía estoica, asumió eso. Bueno, si eso ha llegado a mi vida, debo vivirlo y debo hacerlo lo mejor que pueda, y desarrolló lo mejor que pudo la labor de emperador. Pero seguro que en esa labor de emperador generó karma. Seguro que generó karma. Por omisión o por acción, seguro que, porque son posiciones muy contundentes, donde el karma en definitiva es muy fácil de generar. Porque tus acciones o omisiones tienen repercusiones enormemente potentes. No es lo mismo que tú tengas acciones y omisiones que tenerla como emperador romano. No sé, por ejemplo, hay historiadores que le echan en cara
que no fue lo suficientemente contundente como para acabar con las persecuciones con los cristianos que se hacían de vez en cuando en Roma. Y él era una persona muy espiritual, pero no fue contundente. Es como si la masa pudiera más que él en momentos concretos. Bueno, vamos ya siglo I, siglo II. Sí, del 130 al 167 que muere, en una campaña a la orilla del Danubio cerca de Viena. Vamos, es envenenado por su hijo, de hecho, su hijo se lo envenena. Aunque la historia dice que no está claro, ¿no? Pero parece ser que sí que lo envenenó su hijo. Bueno, pues ese alma cuando se vuelve a encarnar, indudablemente es un alma muy evolucionada. El nivel de aceite es muy importante, pero no nos puede extrañar nada que en esa vida, al menos en una parte de ella, tuviera que vivir una serie de cosas que estaban relacionadas con ese karma, con esas relaciones de causa y efecto que le venían de la vida anterior. Y posiblemente lo haría además, casi seguro, en los primeros 20, 25 años de su vida, para que ese karma gestionarlo y quitarlo del medio para poder aflorar lo que realmente son. Emilio, cuando se habla de karma siempre es el aspecto negativo. No, y positivo. Puede ser karma positivo. Y si tienes mucho karma positivo, tienes que hacer compensarlo con negativo. No. El karma son las circunstancias en las que eliges nacer, en función de las causas que tú has puesto en marcha en vidas anteriores. Son circunstancias. El karma no determina que tú tengas dones o talentos o facultades. Eso no es kármico, eso son semillas que han germinado en el alma a partir de aspiraciones puras que se han ido desarrollando. Es decir, si alguien tiene talento por la música o el arte o en cualquier nivel, ¿no? En cualquier nivel, tú no naces así por genética ni porque alguien te regala un don. Es una aspiración que tú has ido poco a poco desarrollando álmicamente y que en el proceso de bachánico va como germinando, dependiendo de la energía y el esfuerzo y el interés que hayas depositado en esas aspiraciones, se llaman. Ahí incluimos el amor puro, incluso por la naturaleza, pero con un conocimiento de la naturaleza, el servicio médico, por ejemplo. Hay personas que nacen con un don para la medicina y les resulta más fácil estudiarlo que a otras personas, o para cualquier profesión. Hay personas que nacen con un don para una determinada profesión y la ejercen con una facilidad y los estudios no les resultan complicados, y eso no es regalado por el karma. Eso no es karma. Karma son las circunstancias. En nacer en una familia que te permita, en unas circunstancias socioeconómicas que te permitan estudiar lo que quieres, hacer lo que quieres, que no tengas impedimentos graves, impedimentos físicos, por ejemplo, o circunstancias muy duras en tu vida que te impidan hacer el desarrollar tu dharma. Karma es una cosa y tus facultades, dones que vas desarrollando son otra. Lo podemos es que a veces se mezcla. Lo podemos entender de una forma muy sencilla. Todos nacemos con un dharma. El dharma es el propósito de vida, que aunque en cada cual sea el suyo, tiene que ver con la evolución álmica y en autoconsciencia. Ese es el dharma. Diríamos que el dharma es en un paseo por una playa, es ir de aquí para allá, sabiendo que ese camino es un camino de evolución en autoconsciencia, etc. ¿Qué es lo que puede pasar? Que en ese camino haya tramos en los que tiene el viento en contra, o haya tramos en los que tiene el viento a favor. Esos vientos a favor o esos vientos en contra, esas circunstancias, entre comillas, es karma. Y el viento puede ser en contra, y tú lo gestionas, es decir, que el viento venga en contra no significa que tú no avances. Lo que pasa es que te obligará a desplegar más energía, que son las circunstancias en la vida que llamamos sapos y que te obligan. En cambio, el karma positivo lo que va a hacer es empujarte y te va a hacer más fácil el avance. Y es cuando en la vida las cosas se hacen más sencillas o eso, hay como las circunstancias en lo que a veces llamamos suerte, no es suerte. ¿Y el karma se puede pagar si haces algo mal en esta propia vida o siempre es en las próximas? Hay tres tipos de karma, se dice en hinduismo. El que genera así rápidamente se neutraliza, que es en la misma vida. El karma, que es de una vida a el medio plazo, que es de una vida a otra. Y el larguísimo plazo. Sí.
Y claro, puede ser positivo o negativo, ¿no? Bueno, es que a veces positivo y negativo es posible que circunstancias kármicas que se pueden considerar negativas porque son difíciles, a veces un alma muy evolucionada no las tiene que vivir. Es decir, no las tiene que vivir pero muy disueltas en el tiempo, con lo cual casi no se pueden considerar circunstancias muy negativas, pero puede decidir por sí misma, si está muy evolucionada, acumularlo. Es decir, pagar la deuda lo antes posible, porque decide además desarrollar algo que es muy importante, que es la fortaleza. La fortaleza es una cualidad espiritual importantísima. La fortaleza ante las circunstancias adversas genera virtudes importantísimas de las que hablaba Platón, como la valentía, el valor, la generosidad, la confianza ante circunstancias muy negativas o muy duras. Eso a veces es mucho más importante que desarrollar dones y talentos. Y además la voluntad fuerte. Las almas, si leí la historia, es muy importante leer la historia de personajes que tengamos como referentes para ver cómo tenían todos una gran voluntad. Sin voluntad no hay progreso espiritual. ¿El karma positivo ayudaría a esa voluntad? ¿Formaría esa voluntad? A veces más las noches oscuras. A veces mucho más las noches oscuras. Pero esa fortaleza y esa voluntad, esa capacidad de seguir adelante en circunstancias adversas, vamos a ver que es una pauta, un patrón en la obra, en la vida de los personajes que podamos imaginar, que tengamos como referentes, como místicos, santos, sabios, bodhisattvas. Eso está ahí. Y eso no sale de la nada. Eso es algo importantísimo, la voluntad, la fortaleza, el valor. Y hay veces que en la vida tú te ves en una circunstancia que tú incluso dices, mándame lo que quieras, pero yo voy a estar aquí firme. Esto pasa muchas veces en una vida normal y corriente. Pero que no te lo manda nadie. Te lo manda No, sí. Pero que una, como lo que se cree que bien, por lo menos yo antes, cuando tú crees, pues tú dices, manda lo que quieras, pero que yo voy a seguir creyendo en ti, amándote a ti, y manda lo que quieras, que aquí voy a estar yo firme. O eso cosas, también te da mucha de esas fuerza. las que calificamos negativas, Sí, que que luego luego realmente cuando pasa el tiempo, Claro. incluso agradeces Es que luego, te haya claro, ocurrido. porque luego te pasa todo lo que ella dice. Tiene fuerza de voluntad, tiene confianza en la vida, no te da miedo de decir, de hacer frente a los casos fuertes que te viene la y vida. que muchas veces el alma puede estar enredada ha podido alcanzar como a punto de salir del cascarón, pero que el cascarón acaba de romper porque estamos en el entretenimiento, que es una fuerza muy poderosa en esta sociedad. No sé si antes creo que no tanto, pero desde luego en estas últimas décadas el entretenimiento es el sistema, la élite está haciendo mucho hincapié en que estemos muy entretenidos y muy siguiendo deseos, la vanidad, el ego, que estemos de feria en feria, vaya. Tiro porque me toca. El móvil es lo que nos faltaba ya. Ya lo que faltaba. De feria en feria y tiro porque me toca. Bueno, pues eso al final, que a veces el tanto, tener que estar saliendo y quedando una comida. Estamos en esta sociedad con el dios de la gula, ¿no? Muchas veces ciegos. Y eso al final pasa factura, un vacío existencial. Hay personas que no, que ese vacío no les llega, simplemente porque todavía no tienen el discernimiento como para sentir que hay algo más y que si no lo perciben llega un vacío. Sí, estamos hablando mucho de los dones y talentos, apuntando en distintas intervenciones el tema de dones y talentos. Os recuerdo que el 4 de julio, el encuentro en la Politécnica, lo dedicaremos a los dones y talentos precisamente de manera monográfica. Y sobre un tema que ha compartido Lola y que os puede parecer muy extraño, el que decidamos, ese jardinero que somos nosotros mismos, decidamos quemar karma. Es decir, que a lo mejor un karma que podemos ir diluyendo a lo largo de varias vidas, tomemos la decisión de decir, no, ya, en esta. Porque en mi recorrido en conciencia, esto ya quiero quitarlo del medio. No quiero que de ninguna forma me condicione para otra vida.
Esto puede parecer muy raro, pero recapacitar sobre el hecho de que hay maestros y maestras que tienen una forma de terminar la vida con enfermedades dolorosas, y nos puede extrañar, ¿no? Como esa persona que hemos conocido y reconocido por sus cualidades espirituales y concienciales, ¿por qué tiene este tramo final de vida tan duro, ¿no? Se debe a eso. Es una decisión del alma de decir, bueno, y lo que ya me estoy preparando para la siguiente encarnación, ¿no? Ya me estoy preparando para la siguiente. Y antes de dejar esta, voy a eliminar eso. Porque no será ojo por ojo, diente por diente. No tiene por qué. No. Mira, nosotros puede ser diente por ojo. Podemos compartir el caso de, no hace falta irse a Nivesá, más cercano aquí en los años 50 en Ronda, nació una persona que se llamó Cayetano Arroyo. En Cayetano Arroyo toda su vida se movió en Ronda y en el entorno de Ronda, y tenía fama de ser un auténtico maestro espiritual. Era una persona de vida sencilla, profesor de dibujo en el Instituto de Ronda, pero una persona que tenía grupos con los que estudiaban, con los que en Marbella, en Málaga, por supuesto en Ronda, en Sevilla también venía de vez en cuando, a casa de unos primos en el Torre de San Sebastián, y era una persona que lo transmitía, ¿no? Por supuesto no se la daba de nada, pero es que lo transmitía. Y de hecho escribió libros maravillosos, la editorial Sirio, la crean Antonio y Pilar, pero el alma mater de la editorial es Cayetano, porque ellos tienen una librería y es Cayetano el que está influyendo en ellos para que den un paso y pongan en marcha una editorial de tipo espiritual y conciencial que no había en España, y bajo su influencia Antonio y Pilar lo ponen en marcha, y el primer libro de la editorial Sirio, que hoy es una editorial, como todos sabemos, totalmente contrastada, y el primer libro es Los diálogos de Abulbeca de Cayetano Arroyo, y después escribió 5 o 6 libros más. Bueno, pues Cayetano en la flor de la vida, y cuando está aportando muchísimo, y cuando tiene un cáncer, tiene un tumor de colon, muy agresivo, terminal, por completo. Y claro, la familia, los amigos lo han compartido con nosotros. Esto fue hace muchos años, él falleció hace ya 27 años. Nació en 1954, 1955 y falleció hace unos 27 años. Y incluso yo recuerdo, ¿verdad, mi hermana hablando con nosotros, pero mi hermano, ¿cómo es posible, ¿no? Que es esto, es decir, él tuvo esa decisión, él ya sabía que lo que tenía que hacer aquí había concluido en esta encarnación. 40 años, ¿no? 37, sí. Y antes de irse, tomó la decisión de vivir una experiencia que le sirvió para quemar karma. Y además lo vivió, que era una experiencia muy dura para los demás. Bueno, objetivamente era dura, ¿no? Porque fue un cáncer de colon muy agresivo. Pero él, sin embargo, lo vivió con una entereza, como él diciendo, no, esto tengo que vivirlo. Esto me conviene el vivirlo. No estoy diciendo con eso que lo hagamos así, pero él, por ejemplo, se negó a cualquier tratamiento de morfina ni nada parecido, lo aguantó todo el proceso final a lo bestia, ¿no? Y no se quejaba. No se quejaba. Y estaba siempre consolando a los demás. De hecho, siempre no perdió el sentido del humor en ningún momento. Y lo que nos cuentan es que se fue en completa paz y al contrario, él dejando escritos y testimonios de que la muerte no existe. Que él ha decidido eso y él hace el tránsito en paz, pero claro, su madre se quedó desconsolada. No había precedente en su familia sobre ese tipo de cáncer. Era algo rarísimo, ¿no? Y claro, la gente se preguntaba, ¿cómo puede ser si a Cayetano le pasen estas cosas? Bueno, pues lo decidió él porque lo quiso vivir así. Y eso no es karma, es que el alma lo decide. Porque tiene misiones, tiene cosas. Su dharma es de un nivel que no podemos percibir, y entonces deciden quemar o pagar deudas o vivir experiencias que nos resultan difíciles de comprender, pero que lo deciden ellos. Nosotros lo tenemos claro. El karma, cuando no me queda muy claro, ¿es algo que tú decides antes de venir aquí o sobre la marcha? Bueno, o sobre la marcha dices, bueno, pues ya que estamos vamos a quemar más. Nosotros creemos que es antes. Vale. Pero otra vez las almas más evolucionadas tienen mayor margen. Porque son más la relación con el alma de la personalidad y el alma es mucho más fluida.
en las personas menos conscientes, la relación entre el alma y la personalidad es casi nula. Más libre albedrío. ¿El karma se puede traspasar a los hijos? ¿O eso es individual? No. Cada uno tiene su karma. Pero puede haber un karma común, ¿no? De muchas personas. Puede ser, sí. De familia, de país, ¿no? Eso por eso digo de familia. Hay karmas de familia, efectivamente, hay karmas colectivos más grandes. Tenemos que tener en cuenta que hay acciones y omisiones que no las hacemos individualmente, las hacemos grupalmente. Es así. Como una nación, como Alemania, por ejemplo, que te pagan un karma de las... ¿no? Obviamente, o España. España en su momento, las almas aquí encarnadas, las que estuvieran, no sé si las nuestras o no sé, La Inquisición tenemos pero ya. las nuestras si estuvieran aquí encarnadas, ahí hay un karma que construimos todos a la vez. Y la barbaridad de llevarnos por delante entre uno y otro a 1 millón de personas, pues eso, claro, eso tiene un karma, inevitablemente. No en la guerra civil, sino incluso en la conquista de América, por ejemplo. Bueno, Y la Inquisición, que se hizo pronto. pero por supuesto eso es para las almas que lo viven. Algún alma que no viviera aquello, aunque encarne en España, no tiene nada que ver con ese karma. Participa, ¿no? Son las que participan, efectivamente. Claro, ahí hay una responsabilidad muy sutil, porque a veces dices, ocurren cosas colectivas y en qué medida tú has participado si no has sido activo. Bueno, hay una famosa frase, no me acuerdo de qué filósofo, pero se usó en la Segunda Guerra Mundial. El mal triunfa no porque haya muchos hombres malos, sino porque los buenos, hombres y mujeres, no hacen nada. ¿Por qué triunfa el mal? Porque la mayor parte que no son malos activamente no hacen nada. Y con las reuniones de meditación con Jesús y del grupo que creamos, se está tratando, yo siempre me rebelo un poco porque tengo la sensación de que deberíamos luchar de alguna manera contra los que dirigen ahora mismo la situación mundial a nivel de élite y con los atentados de falsas banderas. Ahora mismo está en el Golfo de Omán pendiente de pegarnos. Parece ser que estamos siempre al borde de una guerra mundial. Y claro, él habla que con la meditación podemos contrarrestar de alguna manera. Pero yo pienso que aparte de la meditación quizás habría que hacer, entonces, educar, deseducar, en muchos casos deseducar. Fíjate, otro ejemplo es lo que está pasando con los animales en campos de concentración. Un dolor, no queremos ver los vídeos de lo que pasa en los mataderos, pero se está ocurriendo cada día, cada hora, cada minuto, y no en Australia, ni en la China, ni en Japón, sino en nuestro entorno más próximo. ¿Y qué pasa? Que comemos carne porque los animales ya están muertos, ¿no? Como ya están muertos. Y que porque dijo que si los mataderos tuvieran las paredes de cristal. Ni un documental de Paul McCartney. Sí, pero esto está ocurriendo y pensamos que no hay responsabilidad, porque como lo matan otros, como no lo vemos, como yo solo me como el filete, que al fin y al cabo me dice que es necesario porque tiene proteína, bueno, pues ahí reflexión. Si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Cada uno que piense y que asuma su responsabilidad cada vez que te comes carne que viene de un animal que ha sido absolutamente maltratado y masacrado, y aquí en tu entorno estamos participando de ese mal, porque eso es puro mal. Eso es karma también, ¿no? Pero sí, pero no pensemos egoístamente porque es que algo me va a pasar a mí, porque yo estoy... No, es que por compasión. Por compasión. Pero que también tiene que crear un karma negativo, no ya para el que lo mata, sino para el que lo come. Eso es lo que pedimos, que lo reflexionemos. Pero no por karma, sino por compasión. Eso tiene que reflexionarlo cada uno consigo mismo. Hay un hecho histórico que cuando yo lo vi en la película me conmovió, que es el del nazi llamado Eichmann, que muchos años después de la Segunda Guerra los servicios secretos israelitas lo localizan en Argentina y organizan una operación ilegal, absolutamente ilegal. Este es el médico que hacía experimentos, ¿no? No es el médico que hace experimentos. Entonces, hacen toda una operación ilegal para secuestrar. Lo secuestran
y se lo llevan a Israel y lo juzgan. Y hay una persona, una judía que vive en Estados Unidos, un erudito, un intelectual, que ha escrito muchos libros de filosofía, es judía y ella está totalmente promoviendo al pueblo judío. Y ella colabora con varias revistas. Y en esas revistas la envían, ya que están juzgando a Hillman en Jerusalén, le dicen que si quiere ir de corresponsal para hacer unos artículos de seguimiento del juicio. Y a ella, bueno, le apetece porque es ir y se va. Y claro, cuando está en el juicio, este hombre, en la película lo refleja muy bien, él dice que él obedecía a órdenes. Él se dedicaba, era el que por su mesa pasaba la distribución de los trenes con los cargamentos humanos a los campos de concentración. Y claro, toda la película es, bueno, pero usted sabía el número de personas que estaban moviéndose. Usted lo sabía. El número, mejor usted lo sabía que nadie. Sabía dónde iban. Y usted sabía lo que le iba a pasar allí a estas personas. Usted no puede alegar obediencia debida. Oye, pero el hombre no había forma de sacarlo de él. Y hay claves en la película que te ponen de manifiesto que es que este señor no daba más de sí. Es que no daba más de sí. Que es verdad. Que él, claro, personas sensibles dicen, pero eso no es posible. Bueno, pues esa persona, quizá por su escaso nivel todavía de autoconsciencia, por lo que fuera, él se consideraba una pieza del engranaje y no le daba al tema significación, hasta el punto de que esta escritora judía pidió la solución del tío, lo cual hizo que todos, el pueblo judío se le tirara al cuello. Es muy, muy curiosa la película. ¿Cómo se llamaba? Es muy buena, la película es muy buena. Y hombre, y sobre todo lo que nos tiene que enseñar es a que aquí no se juzga a nadie. Cada uno consigo mismo. Él es el único que sabe de verdad. El único que sabe de verdad. Si tuvo conciencia o no tuvo conciencia de lo que hacía, si tuvo margen de maniobra o no lo tuvo, si optó por el hábitat de confort y le dio igual, o es simplemente el que lo sabe ese. Evidentemente el alma sí lo sabe, es decir, cuando desencarnamos somos nosotros mismos, es que esto es lo de siempre, que somos nosotros mismos. Y desde luego, cuando hablamos de la aceptación, de la confianza, de la aceptación y del no juicio, no me cansaré de repetirlo porque haya habido muchos equívocos espirituales. Nadie habla de ningún maestro, habla de la inacción. Vamos a ver, la confianza en la vida completa y plena, todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué, etcétera, etcétera. A partir de ahí, la aceptación total y completa. No hay ninguna queja en mi vida. Y no hay ningún juicio. Comprendo que cada persona está haciendo lo que le corresponde en su estado de conciencia. Lo hay que tienen el nivelito de aceite por aquí, otros que están por aquí. Cada cual está actuando en correspondencia con su nivel de autoconciencia. Yo lo veo todo con claridad y no hay una confianza plena, una aceptación completa y no juicio. Ahora bien, eso no conlleva cruzarme de brazos. Si esa persona que tiene escaso nivelito hace daño, y yo así lo siento, yo voy a movilizarme para evitar ese daño. Pero lo voy a hacer sin dejarme contaminar por su vibración. Y ahí donde está el quid de la cuestión, ¿no? Pero desde luego de inacción nada. Eso de inacción nada. Eso es karma, eso genera karma por omisión. Cuando hay un dolor, cuando hay un sufrimiento, tú lo estás viendo y está produciéndose delante tuya y tú prefieres mirar para otro lado, no te escudes en falsas razones espirituales, porque eso no es espiritualidad. Eso es otra cosa, eso es comodidad, eso es otra cosa. Y actúa, por favor, sin que te pille la vibración. Hay otra película que quería mencionar que es muy interesante que veáis si tenéis tiempo este verano, sobre el asesinato de Trotsky en México. No sé si sabéis que lo mató un catalán. Ramón Mercader. Un catalán que era una persona con ideales de justicia por los que durante la Guerra Civil Española estaba dispuesto a dar su vida. Una persona con ideales. No era alguien que pasaba por allí, sino... Y preparado, inteligente, chico joven, relativamente joven. Con una vida normal. Y entonces él, por creyendo que esos ideales tenía que cambiar el mundo a través de esos ideales y su misión casi ciega a algo que realmente no conocía, que era el régimen comunista, lo que estaba haciendo Stalin, él se mete en esos servicios secretos y está siendo manipulado. No quiero contar la película entera, pero la historia cuando a través de una de las personas él se hace novio de una de las mujeres que es muy cercana a Trotsky, que era una mujer
un alma muy bella, que trabajaba con Trotsky por sus ideales, por el ideal de justicia, pero muy comprensiva, muy flexible, no era una comunista ciega, ¿no? Y él en un momento, él tiene la capacidad de elegir, le están presionando, si él se llega a retirar, probablemente lo habrían matado, pero él llega a conocer a Trotsky, llega a conocer su entorno, y hay un momento en el que él duda, porque también cuando tiene que matar tiene que matar a uno de sus amigos también, él duda, la ética le llega, pero finalmente recula y se deja llevar por la presión que le estaban ejerciendo y decide usar la violencia como medio para cambiar el mundo, con lo cual matando a una persona que probablemente no tenía que haberlo hecho. Entonces esta película está muy bien porque nos hace reflexionar sobre la entrega a los ideales de una manera ciega. Y sí, el uso de la violencia está justificada por esos ideales que consideramos que van a cambiar el mundo, que van a mejorar la humanidad, por un bien mayor, por una bandera. Es un poco lo que le pasa al de Bailando con Lobo, vamos, que parezca... estoy en un bando, me han ordenado que yo tengo que quitarle las tierras a esto y matarlo. Y cuando empiezo a vivir desde el otro lado, me doy cuenta de que esto no tenía ningún sentido y me convierto en uno de los contrarios. Es el conflicto del idealista que se mueve por compasión, que se mueve por amor, pero llega un momento en el que hay algo más que es necesario, que es la comprensión. El no sometimiento ciego. Ese elemento es importantísimo en el desarrollo espiritual. Y hay un conflicto, el conflicto del bien mayor, el sacrificio por el bien mayor cuando ese sacrificio implica violencia. ¿Realmente un sabio pasaría por ahí? ¿Creéis que la violencia puede estar asociada a la compasión? No. Te lo digo grande, ¿no? Pero eso siempre tiene que estar ligado a la vida militar, siempre, porque ahí tienen que ser obedientes ciegamente y claro, la mayoría de las veces... Yo he tenido experiencia en que la violencia está asociada a la compasión. Pero no voy a contar aquí otra batalla. Claro, aquí hay casos de todo tipo, pero yo hablo de casos donde hay muertes, vamos. Lo hablaremos. Muy bien, vamos a seguir, ¿no? Es un tema para reflexionar. Muy interesante. Las relaciones de causa y efecto que constituyen en realidad nuestro motor evolutivo han sido muy estudiadas en todas las corrientes espirituales y aparecen bien reflejadas en los principios herméticos, en lo que se denomina karma en el lenguaje oriental. El karma implica que cuando hacemos algo originamos una causa que tiene unos efectos que pueden manifestarse a corto, medio, largo o larguísimo plazo. Estos últimos no se plasman enteramente en la vida actual, sino que lo harán en la siguiente. Entre vidas, las causas latentes quedan almacenadas en el cuerpo causal. No afectan a la existencia dichosa que lleva el conductor en el debate, pero se incorporarán en la nueva personalidad que éste tome en la nueva encarnación. El karma es más conocido por los efectos que recibimos como consecuencia de los comportamientos que hemos tenido con los demás. En la anterior analogía del árbol, si bien induzco un perjuicio en el conjunto por el solo hecho de evitar dar fruto, es evidente que el perjuicio es mucho mayor si favorezco la extensión de unas plagas que pueden afectar la salud y la producción de los demás árboles. Por tanto, las medidas que deberá adoptar el jardinero deberán ser también más drásticas. A menudo debemos recibir una buena dosis de nuestra propia medicina para darnos cuenta de que hay unos comportamientos que son estériles e inapropiados e irnos encaminando hacia otras formas de proceder. Se suele hablar de karma positivo y negativo en relación con el carácter altruista o egoísta de nuestras obras, pero esta distinción se debe a la forma de operar de la mente, que está basada en la dualidad. En realidad, el karma siempre es positivo. La raíz de la palabra karma significa creatividad en sánscrito. El karma es creativo porque todo tipo de efectos constituyen un regalo para nosotros
una nueva oportunidad de crecimiento. El objetivo del karma no es castigar, lastrar o importunar al ser humano, sino hacerle tomar conciencia de que los comportamientos materialistas aparecen siempre vinculados con el sufrimiento, de una forma u otra, y que los comportamientos verdaderamente altruistas aparecen vinculados con la dicha. Si el ser humano no tuviese la oportunidad de efectuar esta toma de conciencia, estaría permanentemente bajo las garras de la mente concreta y no dejaría nunca de buscar la felicidad en la tierra estéril de la materia. Además, no dejaría de hacer la zancadilla a otros seres humanos y retrasaría la evolución conciencial de estos. Tienen que ir pasando cosas que nos lleven a girar la mirada hacia nuestros componentes imperecederos. Cuando ocurre esto, el mana superior puede prevalecer y las cualidades álmicas pueden empezar a manifestarse. Expresado de otra manera, la mónada necesita completar su viaje evolutivo por medio de reconocer su divinidad en autoconciencia, y la afinidad sempiterna con la materia no le daría esta oportunidad. Dos observaciones rápidas, subrayando lo que hemos leído. Por una parte, el karma, las relaciones de causa y efecto están en el cuerpo causal. Y las llevamos con nosotros al desencarnar. Pero se dice en el texto, y es importante que lo tengamos en cuenta, que no afecta nuestra vida en el Devachan. Las experiencias de gloria, de gozo, de consciencia, etcétera, que se viven en el Devachan, no se ven afectadas por esas relaciones de causa y efecto. Es como si fuera una especie de maleta, que cuando llegamos al Devachan se deja en consigna. Y una vez que vamos a salir del Devachan para volver a encarnar, volvemos a coger esa maleta. No nos afecta, por tanto, en lo ese difícil es llegar al Devachan. Sí, lo importante es llegar al Devachan. Eso es lo importante. O sea, que aquí venimos a jugar, ¿no? Y después lo segundo es que el karma no es castigo, aunque aquí nos pueda parecer con el tema de positivo o negativo. El karma, cuando lo traemos a nuestra vida, es siempre, se utiliza la palabra que es la raíz kri, que es de donde viene en sánscrito karma, que significa creatividad. Lo entendemos muy bien saliéndonos del contexto y yéndonos a lo que los psicólogos llaman las sombras. Tú has hablado mucho de sombras, ¿no? en tu carrera profesional. Cuando hay sombras en tu vida, son cosas que están ahí, tú no te das cuenta, pero te están afectando. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que salgan a flote. Que salgan a flote. Bueno, pues el karma algo parecido. Es decir, si hay cosas de una vibración más densilla que se te han quedado por razones de tus experiencias en otras vidas, lo mejor que te puede pasar es que aparezcan ahora en esta vida y que tú ahora ya desde tu nuevo nivel de conciencia tengas una oportunidad de gestionar, porque lo que aparece son circunstancias de semejante cualidad vibracional. No es que si tú asesinas a alguien y te vaya a asesinar a ti, son de cualidad vibracional. Y entonces que aflore eso es lo mejor que te puede pasar. Por eso se dice con razón que el karma es creativo. ¿Vale? Y eso quiere decir que lo que se haya que pagar, se paga aquí. Aquí. No se paga en ninguna otra parte. O sea que todo lo que se pueda divina, eso. Todo el aceite que se pueda recoger allí, señalando allí al plano de luz, es porque lo hemos sembrado aquí. Lo que aquí no se siembra, allí no se puede cosechar. Y las relaciones de causa y efecto que hayamos generado aquí tienen que disolverse aquí. Pues venga, vámonos con los dos últimos epígrafes. Las experiencias fuertes. Hay efectos que parecen karmas tremendos, pero tienen todo su sentido en el devenir conciencial del ser humano. Como bien dijo Elena Blavatsky, en esta vida no solo nos estamos jugando esta encarnación, sino también las siguientes. Nuestra futura cadena de encarnaciones depende del jugo que estemos sacando a nuestras experiencias aquí y ahora. Si el yo superior no está sacando partido a su inversión, en la personalidad deberá tomar medidas. Entonces se diseñan en el plano de luz y previamente a la encarnación, experiencias que van a tener un gran impacto para la próxima personalidad, con la intención de dar inicio por fin al camino de la evolución consciente hacia la transformación en Dios. De ahí que la expresión que tú utilizabas hace un momento de que la vida es un juego. Sí, la vida es un juego, pero es un juego delicado, porque con lo que aquí hagamos estamos no solamente haciendo ahora la vida, sino que estamos sembrando para lo que vamos a cosechar, y en función de las cosechas que vayamos teniendo va a ser la siguiente encarnación, con lo que, en fin,
Somos nosotros mismos con nosotros mismos, pero evidentemente ya, pero tiene repercusión. Lo que ella preguntaba, que se diseña en el plano de luz todo lo que va a suceder. Sí, bueno, las grandes líneas. Posiblemente el que estemos aquí hoy a las 9 menos 7 de la tarde en este grupo, eso no estaba en nuestro plan de encarnación. Pero sí estaría en el plan de encarnación una serie de cosas que mira por dónde nos han traído aquí hoy a las 7 de la tarde. Los mal denominados errores. El hecho de cometer errores, sufrir sus consecuencias, reconocerlos y subsanarlos, constituye una dinámica evolutiva fundamental. Cualquier error no es tal. Es una apreciación defectuosa de una situación de vida al grado de desarrollo conciencial alcanzado y una respuesta acorde con dicha apreciación defectuosa. Reconocer un error significa que nos damos cuenta de que la respuesta que dimos no estuvo a la altura de la situación y vemos cuál habría sido una respuesta más afinada. Esta respuesta más afinada corresponde a un nivel conciencial superior al que nos hizo equivocarnos y así vamos avanzando por el camino de la autoconciencia. Cuando en el desempeño de la persona abundan los pensamientos, sentimientos y actos virtuosos, se genera una especie de superávit kármico que se traducirá en menos experiencias de dolor y más vivencias del tipo que la mente considera agradables. No te preocupes, pues, por lo que has estado considerando tus errores. En su bellísima canción Bendición de tu Madre, Snatan Kaur así afirma: recordando a Dios, todos los errores son purificados. Es decir, nos damos cuenta de lo que han aportado en nuestra vida y entonces los vemos bajo una nueva luz. Cuando decimos, es que en aquel momento cometí un error, pero hay que decirle enhorabuena. Enhorabuena. ¿Por qué? Porque está poniendo de manifiesto que has evolucionado en conciencia y lo que en aquel momento hiciste y no lo veías erróneo, ahora lo ves porque tiene una perspectiva más rica. Entonces, enhorabuena. Bien, ¿algo antes de cerrar? Muy bien, pues que paséis un felicísimo verano y espero que nos veamos en el próximo curso.